Perdón, entonces, comentábamos, gracias, por la condición. Comentábamos entonces que la acción pauliana es una acción que permite revertir los actos realizados por un deudor cuando de los mismos se queda en estado de insolvencia y que lo cual impide cumplir con su obligación bajo la premisa del deber jurídico de todo deudor de mantenerse siempre en actitud de poder pagar. Y la condición establecida por el artículo 1654 del Código Civil para el Estado de Guanajuato es que el crédito sea anterior al acto de disposición. Cuando decimos que una persona se encuentra en estado de insolvencia, cuando el monto de sus pasivos es superior al monto de sus activos. En este caso, tiene más deudas que bienes. Ahora bien, hay que analizar en cada momento el tipo de deudas y el tipo de vencimientos. Voy a plantear que posiblemente yo soy una persona, no sé, 20 años, recién casado, con poco tiempo en el trabajo y que de alguna manera, digo, me voy a hacer de una casita y voy y contrato un crédito por $1,000,000, ¿sí? Para poder comprar mi casa. Y resulta que, pues, la suma de mis bienes a lo mejor pueden llegar apenas a $100,000. Sí, nada más que el pago de este $1,000,000 que yo contraté, pues es a pagar en 20 o en 30 años. Entonces, en ese contexto, el hecho de que yo pueda tener en una condición de balance más pasivos que activos, no me deja en estado de insolvencia porque la exigibilidad del crédito no es inmediata y entonces me permite disponer de mi capital para ir abonando, ir haciendo pagos parciales, de tal manera que no hay una condición de que en este momento yo no esté en posibilidad de pagar, porque puedo pagar, tengo para el pago del vencimiento, de los vencimientos inmediatos. Sí, Lupita. Sí, y además ahí me parece que el pasivo y el activo en principio, o sea, si bien adquieres una deuda por $1,000,000, por ejemplo, puede ser que la casa tenga un valor de $1,200,000 porque tuviste que haber pagado algo, el crédito generalmente no te dan empatado, pues no te prestan el precio total del inmueble o su valor total. Y entonces, o sea, si bien tienes un pasivo por $1,000,000, en el activo sumas el valor del inmueble, como digamos, $1,200,000, y además tus ingresos y otros bienes. El problema de insolvencia vendría cuando adquieras, por ejemplo, otros créditos o tengas otras obligaciones que digas, me voy a comprar un viaje a Europa, que no es una inversión, sino que es puro gasto, y este viaje me va a costar $70,000 y entonces ahora tengo que pagar el crédito que corresponde a ese, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que sí habría ya un desbalance y que eventualmente si se diera por vencido anticipadamente el crédito hipotecario, pues a lo mejor ahí sí ya no te alcanza a cubrir con el monto de tus activos, porque los intereses puede ser que se incrementen y que tengas otros acreedores por otros conceptos, ¿no? Me parece que en principio por eso ahí en un primer momento no estás en un estado de insolvencia, porque además tienes el activo que adquieres con el crédito. Sí, sin embargo, el activo puede tener una depreciación, así como la condición de que la suma de intereses, pues dando, por ejemplo, los créditos hipotecarios, en el cual te dicen, ¿sabes qué? Vas a pagar un peso al millar, ¿sí? Pues resulta que a la vuelta de 4 o 5 años, en lugar de deber $1,000,000, y a pesar de que estés al corriente, pues ya estás debiendo $1,800,000 o los $2,000,000, ¿sí?
no obstante de que estás al corriente en tus pagos. O el caso del vehículo, del cual yo, por el simple hecho de sacarlo de la agencia, pues ya tengo una depreciación importante. Yo puedo pagar 500,000 pesos por un vehículo, ¿sí? Lo uso una semana y ese vehículo ya se depreció tal vez a 450,000, 420,000 pesos, dependiendo de la marca y una serie de condiciones de mercado. En ese contexto, sin embargo, a pesar de que yo sigo debiendo 500 más intereses, no me estoy constituyendo en insolvencia porque la exigibilidad no es inmediata, ¿no? Aquí, de cualquier manera, siempre se tendrá que demostrar con un dictamen pericial en materia de contabilidad la condición de insolvencia del deudor. Porque creo que no es una situación que sea así completamente automática, ¿no? De que, pues yo digo que sumo las deudas, pero hay que ver el tipo de deudas y creo que también tiene que ver con una condición contable. Gustavo. Perdón, pero va más bien en función de lo que ahorita vas a plantear, así que me reservo. Ok. Bueno, plantea el 1655 que si el acto de disposición por virtud del cual el deudor se quedó en insolvencia es oneroso, ¿sí? Solo será nulo cuando ambas partes obren de mala fe. Esto es cuando ambos sepan que la intención de esa compraventa es que, o esa traslación de dominio, o esa donación a título oneroso, ¿sí? Que yo creo que si hay donación a título oneroso no encuentro, creo que será otro tipo de acto jurídico, aunque la ley marca reglas de que si excede o no el 50% del valor, etcétera, será considerado compraventa o permuta, etcétera, ¿no? Hay algunas reglas, pero definitivamente cuando se demuestra la mala fe, en el 1655 dice, ese acto es susceptible de ser anulado, de ser revertido, como mencionan algunos tratadistas, ¿sí? En el caso de el acto es de carácter gratuito, será nulo aún en el caso de buena fe. ¿Por qué en este caso aparentemente se está castigando la buena fe? No, lo que está planteándose es que en el caso de de quien recibe el bien de buena fe sin que le cueste nada, pues evidentemente que la reversión no le implica una pérdida de su patrimonio porque le están quitando un bien que originalmente no tenía y que por lo tanto ese bien va a ser destinado al pago de la deuda, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí quisiera hacer énfasis, no se está castigando la buena fe del tercero, sino que obedece más bien a un acto de justicia en el cual no se perjudique al acreedor de aquel que se deshizo de un bien, ¿sí? Recuperando de su patrimonio un bien que en principio no le costó nada a quien lo recibió de buena fe, ¿sí? Como si hubiera sido un pago, digamos, un pago erróneo, ¿no? O sea, al final yo puedo recibir un pago erróneo de buena fe creyendo que sí me lo deben. Cuando me demuestran que no me deben, pues yo tengo la obligación y el deber moral de reintegrar aquel pago que me hicieron respecto de algo que no me debían de haber dado y que de no haber incurrido en el error la persona, pues no me hubiera pagado, ¿no? Entonces, sin embargo, si la cosa fuera transmitida a un tercero de buena fe, no existe acción contra este. Entonces, no importa si el acto fue oneroso o si el acto fue gratuito. Si yo me pongo de acuerdo con Oscar, le digo, oye, Oscar,
prefiero venderte a ti mi casa que se la quede el banco, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sabes qué? Me la vas a pagar en, no sé, se la va a dar muy barata o parcialidad, etcétera. Pero luego Oscar la vende a un tercero, que ese de plano no tenía absolutamente nada que ver en el asunto, nunca estuvo enterado, y en ese sentido, pues la acción pauliana no procede contra ese tercero que recibió de buena fe. ¿Sí? Lo mismo pasaría inclusive si el acto fuera a título gratuito, ¿sí? Yo en lugar de venderle la casa a Oscar, se la regalo, hago una donación y Oscar va y la vende. Bueno, la acción procede contra Oscar, pero no contra ese tercero que recibió la cosa. Y en todo caso, contra Oscar, por ser de buena fe, sería, oye, pues devuelve el valor de lo que tú cobraste por esa cosa que se te debe transmitido a título gratuito. Creo que aquí es donde querías plantear, Gustavo. Sí, precisamente de la lectura de estos 3 artículos y el anterior, el 1654, yo diría que al menos parece que las condiciones para que proceda la acción pauliana sí son que el crédito sea anterior al acto de simulación o transmisión, pero además que sea de mala fe, pues no basta que yo venda y esto me genere la insolvencia, pues, sino es que yo venda con la finalidad de quedar en estado de insolvencia. Y esto se confirmaría, me parece, si vemos el 1670. El 1670 dice, se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se haya pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, etcétera, etcétera. O sea, pero se presumen fraudulentas. Esto es, entonces, la mala fe nunca se presume, salvo cuando la ley expresamente dice. Consecuentemente, si yo no estoy, quito el 1670, yo tengo deuda, sí, pero y hago los movimientos que normalmente hago, o los movimientos que se me atravesaron por las distintas razones, la mala fe no se debe presumir. Es decir, quedé en estado de insolvencia, sí, pero no se presume, pues, ¿no? Y en consecuencia me la tienes que probar. Sí, estamos de acuerdo. Es una reversión de la carga probatoria, porque en los casos en que la ley expresamente se establece que hay una presunción de mala fe, ¿sí? Pues ya no tienes que probar porque ya tienes la presunción a tu favor. La regla de probar es el que afirma está obligado a probar, ¿sí? El que niega una presunción que tiene a su favor su colitigante está obligado a probar esa negación. Entonces, si yo digo, oye, esto es en el sentido de que ya hay una sentencia y por lo tanto se presume de mala fe y por lo tanto hay nulidad, no, yo tendré la posibilidad de probar que no hubo mala fe. ¿Cómo lo pruebe? Bueno, y esa es otra situación, porque todos los elementos subjetivos son refractarios a la prueba directa. En consecuencia, todos los elementos subjetivos se acreditan mediante las condiciones del contexto que permitan inferir el elemento subjetivo que la ley nos está planteando para, en este caso, la buena fe o la mala fe. Pero yo plantearía los casos en que la ley establece una presunción, pues no tenemos mayor problema. Si hago la subsunción del hecho a la hipótesis normativa, pues aplico la consecuencia. Pero eso no exime de que no podamos demostrar en otro tipo de supuestos distintos de los de la ley la posibilidad de acreditar
que la persona se puso voluntariamente en un estado de insolvencia, ¿sí? Con la intención, porque esa es una parte que es importante, tiene que haber una intención de negarse al pago, porque si yo me pongo en estado de insolvencia por una condición fortuita, digamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella ocasión en la que se juntaron dos huracanes en el estado de Guerrero, cerquita de Acapulco, y que vino un deslave y se llevó medio pueblo? ¿Sí? Bueno, pues entonces, posiblemente yo pueda tener deudas y yo tenía ahí mi casa y mi casa garantizaba adecuadamente las deudas, ¿no? Viene este fenómeno, ¿sí? Destruye, y pues eso no me pone a mí en una condición propiamente de insolvencia desde el punto de vista de que haya una mala fe para negarme a pagar mis deudas, ¿sí? Posiblemente yo pueda pagar en condición de parcialidades, menor cantidad, o definitivamente no pueda pagar, pero también viene la condición de que nadie me puede imputar a mí una mala fe por haberme quedado en estado de insolvencia porque no fue la intención de la persona. Lo mismo puede ser que se haga un mal negocio o que en algún momento determinado, pues algún tipo de condición afecte y me imposibilite la situación de poder salir al frente con mis deudas, ¿no? Y quiero pensar, por ejemplo, la situación de me pongo enfermo, me enfermo de cáncer y entonces empiezo yo a pagar facturas médicas, tratamientos, quimioterapias y agoto todo mi capital en ese tipo de recurso para recuperar la salud. Y al final de cuentas pensemos que hago remisión y me curo del cáncer, pero me quedo con unas deudas de 4 o 5 millones de pesos y sin bienes, ¿no? En este sentido, las personas a quienes le vendí los bienes no estarían afectadas o no podrían ser sujetas de legitimación pasiva por la acción pauliana en virtud de que la condición de la compraventa o de la traslación del dominio no tuvo como intención el quedar en estado de insolvencia. Ese es el punto. En tanto que, por ejemplo, sí he planteado yo acciones paulianas, por ejemplo, contra maridos que ante la inminencia de el juicio de divorcio, ¿sí?, venden bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio, ¿no? Para evitar la distribución compensatoria de esos bienes, bajo el argumento de que, bueno, estoy casado bajo la separación de bienes, yo tengo plena disposición, pero en este contexto creo que ante la evidencia de poder acreditar que era inminente el divorcio y la intención era el que no hubiera bienes. Uno de ellos, un señor que hizo donación a sus padres de la casa del domicilio conyugal, ¿no? Entonces, y ahí en ese sentido, bueno, fue, oye, todavía no estaba la demanda de divorcio, ¿no? Pero ya era tan evidente esta situación que era previsible que te fueran a demandar la división de esos bienes adquiridos durante el matrimonio. Y la otra que yo siempre me quejé amargamente, porque no había una sentencia como tal. ¿Qué pasó? Que hacemos un requerimiento de pago, se señala para embargo una finca y por cuestión de alimentos, y en ese sentido pues se hace señalamiento, pero el juez desaprueba la diligencia y ordena que se tenga que repetir la diligencia. En ese inter, porque fue en el mes de noviembre, ya no alcancé
a diligenciar en el mes de diciembre. Cuando voy en enero, ¿sí? Pues en primer lugar, sí, ya se había cambiado de casa. Y en segundo lugar, ¿sí? Pues apareció que mágicamente el señor supuestamente en el 15 días antes del requerimiento de pago, hizo una compraventa de la casa, se la vendió a una persona, a un amigo, en 390,000 pesos que le pagó de contado un sábado después de una borrachera. Sí, sin recibo, sin nada. El señor no conocía la casa porque la casa le estaba habitando mi cliente. Entonces, en ese sentido, pues teníamos la certeza de que el señor nunca ingresó al domicilio para conocer. Había dos cosas que le decía yo al juez, ¿no? En primer lugar, ¿quién compra una casa sin conocerla? ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿quién entrega 390,000 pesos, ¿sí? Sin un recibo? Y una de las cuestiones que decía, señor juez, el señor tuvo conocimiento del crédito que se le iba a fincar, sabía de su obligación, ¿sí? Por lo tanto, o sea, el hecho de que, o sea, la deuda alimenticia existía desde que dejó de pagar, que aún no se hubiese planteado la liquidación de la misma y que se decretara formalmente, eso no implicaba que no existiera la deuda, simplemente estaba pendiente una parte de procedimiento, ¿no? Y ahí es donde les digo que el juez me salió por la condición de que nunca se acreditó que hubiera un contradocumento que acreditara la simulación, ¿sí? Bueno, por allí, en un momento determinado, planteé yo la posibilidad de hacer una versión, digámoslo así, pública de la sentencia y de los agravios, porque inclusive aún en amparo, ¿no? Dijeron que le concedieron la razón al juez, cosa que se me hace absurda, porque pues ese es el contradocumento, es una concepción del siglo XVIII que se planteaba en la doctrina francesa como un requisito para acreditar el fraude de acreedores, pero que ya estaba completamente superada, ¿no? Entonces, sí. Esa es la cuestión. Bueno, la ley establece varias presunciones de mala fe, ¿no? O sea, entre ellas es, por ejemplo, la nulidad del pago hecho antes del vencimiento por el deudor insolvente. Evidentemente que si yo tengo distintas deudas, ¿sí? Pues hombre, yo prefiero pagarle a Gustavo que pagarle a, no sé, a la empresa distribuidora de automóviles del Bajío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Gustavo es mi amigo. Oye, pero pues a Gustavo lo que le debe se vence hasta el 2025, no importa. Yo voy y le pago porque, pues, si Automóviles me embarga, yo ya no le voy a poder pagar a Gustavo. Entonces, de alguna manera, aparte, pues yo le pago a Gustavo y cuando ya pase el pleito de Automóviles, pues le puedo volver a pedir prestado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hago ahí estos movimientos. Y lo que dice la ley es, espérame, si la deuda no estaba vencida, presumo que ese pago fue hecho de mala fe para quedarte con insolvencia, ¿no? Pero también es todos los actos traslativos celebrados 30 días antes de la declaración de quiebra o concurso también son anulables, ¿sí? Me parece que este dispositivo no refleja la realidad del derecho procesal mexicano, porque la declaración de quiebra o el concurso, pues evidentemente pueden venir hasta
a veces hasta años después de haberse iniciado el procedimiento para intentar la quiebra o el concurso de acreedores, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que a lo mejor pudiera ser pues 30 días antes de la presentación de la demanda, ¿verdad?, que intente la quiebra o concurso, porque si es hasta la declaración de quiebra o de concurso, pues definitivamente ya le dio la oportunidad de deshacerse de todos los bienes, ¿no? Yo tengo un caso ahorita donde una empresa, cuando se vino lo de la pandemia, ¿sí?, le habló a mi cliente y le dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy tronado, te debo tanto, ven, aquí hay material para que recojas, llévate lo que puedas, y porque yo ya me voy, ¿sí? Mi cliente desafortunadamente dijo, no, ¿cómo me voy a quedar yo con cosas? Bueno, mi cliente es una empresa de gas, y la otra empresa se dedicaba a la cuestión de cerámica. Entonces, yo, ¿para qué quiero cerámica? Yo le dije, ¿sabes qué? Agarra lo que puedas. Inclusive a los trabajadores los liquidó con cerámica, ¿sí? Y ahorita pues me están, oye, ¿qué pasó con este? Pues, la empresa desapareció, no está localizable, ¿sí? Canceló cuentas bancarias, se desapareció. Oye, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a empezar por edictos. ¿Y para qué quieres otra estampita? ¿De qué te sirve? Si no tengo bienes en qué ejecutar el crédito, ¿para qué quiero una sentencia? Y en este sentido, pues yo creo que a pesar de que no hay una condición de quiebra, yo creo que en primer lugar bueno, en el caso, no me podría ir contra los trabajadores porque sus créditos son preferenciales, ¿no? Al final de cuentas, si ellos aceptaron en pago mercancías, pues no se las puedo, no puedo anular esa dación en pago, ¿sí? Pero evidentemente que, pues esto demostraría que si yo quisiera hacer un concurso o hacer un procedimiento para iniciar la quiebra, pues definitivamente, en primer lugar, sería infructuoso, porque repito, al final de cuentas el problema de esto es la empresa ya no tiene bienes y no hay forma de perseguirlos, porque además los bienes que dio no tienen forma de ser identificados individualmente, ¿sí? Entonces en ese sentido no hay esa posibilidad, y yo creo que si se demuestra, por ejemplo, como en este caso, que empezó a dar bienes y para quedarse en insolvencia, pues yo creo que aunque no sea con declaración de quiebra de concurso, sí podría justificarse esa presunción o se tendría que demostrar, ¿no? Sí. Si no hubiera créditos privilegiados, la nulidad opera solo a favor del acreedor que la solicita. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí tenemos que entrar a la condición de prelación de créditos, ¿no? ¿Cómo está la prelación de créditos? Pues en primer lugar, dice la ley que se tendrán que pagar los créditos fiscales como punto número 1. Punto número 2, aquellos créditos que tengan una garantía real, se aprenda, se hipoteca. Tercer punto, si mal no recuerdo, son los créditos que deriven de alimentos. Luego, los créditos que deriven de la relación laboral, ¿sí? Y así nos vamos con créditos no privilegiados, deudas mortuorias, etcétera, hasta llegar a los créditos de menor categoría. Bueno, yo creo que aún y cuando hubiese créditos privilegiados, si mi privilegio es idéntico al privilegio de otro acreedor, exactamente idéntico,
¿sí? Si yo promuevo la acción pauliana, la reversión opera a mi favor, aun y cuando el otro también tenga un crédito privilegiado. No sé qué opinen. Cuando hay igualdad de créditos. ¿Por qué? Porque el otro no promovió. Al final de cuentas, yo tengo que tener una ventaja por haber generado la condición de haber ejercitado mi derecho de acción. Sí. A ver, nada más, yo creo aquí una precisión. Creo que en relación a los créditos, hay créditos privilegiados sobre ciertos bienes. Por ejemplo, los créditos fiscales no son absolutos privilegiados sobre todo el patrimonio del deudor. O sea, son privilegiados respecto de los bienes que generaron el crédito. Por ejemplo, el crédito derivado del impuesto predial es privilegiado respecto de otros créditos, pero en relación a esa casa, no es privilegiado respecto de todo el patrimonio del deudor. No sé si coincidimos en eso. Luego, 2, si tenemos, por ejemplo, en fraude de acreedores, digamos, supón tú que yo tengo una hipoteca o que un inmueble reporta dos créditos hipotecarios. La transmisión a un tercero no extingue las hipotecas, entonces no tengo yo necesidad de demandar la nulidad del crédito, perdón, de la venta, porque la hipoteca sigue a la cosa. Creo que me parece, y entiendo que si hubiere créditos privilegiados, o dice el 1666, la nulidad de los actos del deudor, los actos del deudor solo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubieran pedido y hasta el importe de sus créditos. Me parece que en relación a créditos privilegiados, no aplica propiamente esa disposición, pues, porque, insisto, creo que en los créditos privilegiados respecto de ciertos bienes, mantienes el privilegio, me parece. Por ejemplo, igual cuando constituyes, por ejemplo, una prenda y ahora con el registro de las garantías mobiliarias, etcétera. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que aquí, en este caso, tienes toda la razón. Yo plantearía, tengo un caso específico, ¿sí? De un trabajador que, de una de las empresas que represento, que pues el señor, yo no sé si leyó Pedro Páramo o algo así, pero tiene hijos regados por donde quiera y tiene como 5 pensiones alimenticias acumuladas, ¿no? De tal manera que el señor percibe, y no sé de qué viva, porque inclusive le dije a mi cliente, oye, pues esto no está bien, porque percibe 50 pesos por semana, ¿sí? Digo, de algo tiene que vivir y tienes que tener cuidado con la actividad que está realizando dentro de la empresa, ¿sí? Pero pues aquí, por ejemplo, la pensión alimenticia que tiene con distintas mujeres, que en representación de sus menores hijos reciben estas cantidades, ¿sí? Pues aquí sí estaríamos en crédito que de acuerdo con la ley tiene un determinado privilegio, ¿sí? Y que sí podría ponerse en una condición de insolvencia, ¿no? Pero en términos generales, compartida con Lupita, simplemente estoy buscando el caso raro, el caso extremo, ¿sí? Que nos permitiera identificar esta condición de que solo se favorece a quien promueve la acción. Evidentemente, por una lógica elemental, hasta el importe de su crédito en lo que exceda, pues ahí ya no hay ninguna condición de reversión, porque ya esa traslación de dominio no le afecta en ese exceso a quien promueve la acción pauliana. ¿Está? Ok, bueno. Cuando el fraude recae en la preferencia indebida, pues en simular, por ejemplo, que una hipoteca, ¿sí? Entonces,
la nulidad solo afecta a la prelación. ¿Qué sucede? Yo no me deshago del bien, pero sí, por ejemplo, puedo plantear que constituir a favor de Lupita una hipoteca, con independencia de, por ejemplo, que ya veremos después en lo que es la simulación de los actos jurídicos, pero creo un crédito privilegiado en perjuicio de otros acreedores. Ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? Pierdo el privilegio, nada más. ¿Sí? Y el 1669 nos dice cómo el deudor se puede liberar de la acción de reversión o la acción pauliana, simple y sencillamente demostrando ante el tribunal que tiene bienes suficientes para hacer frente a las deudas y que por lo tanto no se encuentra en su puesto, y eso tendría como consecuencia la extinción de la nulidad, y creo yo que vendría un sobreseimiento del procedimiento del juicio ordinario civil sobre nulidad, porque se da este supuesto y ya no sería necesario que se tenga que llegar a una sentencia. ¿Sí? Y el artículo que leía Gustavo, ¿no? El 1670, se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes una sentencia condenatoria, ¿sí? En cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes. Sí, que esto era lo que yo también alegaba en ese asunto que les decía de la pensión alimenticia. Perdón, yo tenía conocimiento de que se había generado en su contra una orden de embargo, ¿no? Y hay un perjuicio de los derechos de los acreedores. Al final de cuentas, pues la señora no pudo ejercer su derecho de cobrar los alimentos que le eran debidos. Sí. Bueno, hasta aquí la acción pauliana, el fraude de acreedores. No sé si hay alguna duda. No. Perfecto. No. Bueno, vamos a ver entonces la simulación de los actos jurídicos, que es otra forma en la que se puede establecer la nulidad de aquellas manifestaciones reales o simuladas de voluntad que puedan generar o simular generar una condición de obligación. ¿Sí? Básicamente es un acto en el cual las partes declaran una obligación que no se ha contraído. Hay dos tipos de simulación: la simulación absoluta y la simulación relativa. La simulación es absoluta cuando todo el acto es falso. Yo le digo a Pedro: oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer como que te vendo mi casa, ¿sí? Para que salga de mi patrimonio. Y en este sentido, en realidad, tenemos una condición en la cual tú te vas a comprometer a que después, a largo plazo, me la vas a devolver, o sea, sin que exista una condición de pacto de retroventa, que sabemos que está prohibido, pero en el cual hay un acuerdo subyacente, ¿no? Sí, yo te la vendo, y al final de cuentas esa transacción de dominio nada más queda en el papel, y digamos que Pedro opera simplemente como un prestanombre, ¿no? Aquí todo es falso, ¿sí? La otra es relativa cuando se aparenta un acto distinto al real. Si hay un acto jurídico, y el clásico es, oye, vamos a plantear que te doy una donación, supuestamente para no pagar impuestos. Eso es típico, que dicen, es que para no pagar impuestos vamos a decir que es una donación,
y no que es una compraventa. Lo mismo sucede cuando se establece esta situación de que se otorgan poderes especiales, irrevocables, de dominio respecto de un bien determinado. Entonces, en realidad lo estoy vendiendo, ¿sí? Nada más que dice, oye, para no hacer una doble escrituración y para no pagar doble impuesto a la renta y para no generar una condición de carácter fiscal, ¿qué es lo que hacemos? Pues en lugar de eso te otorgo un poder especial para actos de dominio de carácter irrevocable respecto de un bien determinado. En realidad es una venta simulada, ¿sí? Que da la apariencia de que se trata de un otorgamiento de un poder, o se trata de una aparente donación cuando en realidad hay una compraventa, ¿sí? La simulación absoluta no produce efectos entre las partes, simple y sencillamente es como si no se hubiera hecho ninguna manifestación de la voluntad, porque en realidad no hay una manifestación seria o una manifestación real, sino que es una manifestación inventada, falsa, simulada, apócrifa, no sé, o sea, simple y sencillamente nosotros solo decimos algo para que quede la apariencia de que sí se dijo, cuando el elemento subjetivo es no celebrar ninguna condición. Pedrito, me colocaste una manita ahí, supongo que tienes alguna pregunta. Sí, no, más que nada, esto se hace mucho aquí en el estado de Quintana Roo. Todo lo que estás diciendo es una simulación, toda la que es, perdón que diga esto, pero por ejemplo, toda la zona hotelera se hace conforme a lo que tú estás expresando, Carlitos. Eso era lo que quería comentar. Esto se lleva mucho aquí en la zona, en todo lo que es playa, de todo lo que vienen siendo lugares privilegiados para extranjeros principalmente. Se hace este tipo de situación de simulación. O sea, es muy, muy socorrida la cuestión que estás mencionando. Sí, en este sentido, sobre todo porque hay limitaciones constitucionales para que los extranjeros puedan adquirir bienes inmuebles respecto de cierta distancia en función de la franja fronteriza y de las costas. Las costas, ¿no? Sí, y en ese aspecto, entonces consiguen a un mexicano que preste el nombre para que él aparentemente aparezca como propietario, cuando en realidad el propietario es un extranjero, ¿no? Que de otra manera no podría adquirir, pero entonces aquí hay una simulación, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Hay compraventa, luego dice, la simulación relativa produce los efectos del contrato real. Entonces, en este sentido, si yo dije, es una donación, pero en realidad fue una compraventa, pues lo que se va a plantear que es exigible es la compraventa. En el caso que plantea Pedro, ¿sí? En el cual los extranjeros no pueden adquirir, pues evidentemente que la compraventa que se lleva a cabo por el extranjero está afectada de nulidad. Y por lo tanto, ¿sí? Aquí no podría surtir efectos el contrato real, porque el contrato real, en los términos en que está planteado, está prohibido por la ley y por lo tanto está afectado de ilicitud y en consecuencia es un acto nulo o anulable, ¿sí? En cuanto a los efectos con relación a terceros, ¿sí? Los simuladores, sus causavientes, sus acreedores. Sí, Gustavo. Sí, no, nada más es una reflexión. Con esto del que comentaste de la simulación relativa en relación a las compraventas amparadas por los poderes, o sea, por los, sí, la representación irrevocable para actos de dominio y tal.
Bueno, viendo esto en relación a la limitación temporal de los poderes, ¿cómo veríamos ahí? Es decir, cuando finalizan los 5 años de vigencia del poder que se otorga, ¿qué pasaría con esta circunstancia ahí? ¿Cómo ves? Bueno, aquí plantearía dos cuestiones. La primera es, retomo, la simulación relativa produce los efectos del contrato real. Normalmente esta condición de dar poderes es para que, por ejemplo, yo soy corredor de bienes raíces, ¿sí? Entonces, yo veo la oportunidad de comprar un terreno y digo, bueno, tengo un cliente potencial un terreno que vale 100, me va a dar 150, voy a tener 50% de ganancia. Si yo pongo en contacto al comprador con el vendedor original, pues yo me voy a ganar la comisión del 4%, no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo compro, pero si yo comprara, entonces hay dos efectos. La primera cuestión es que tengo que hacer una escritura a mi nombre, ¿sí? Y esto va a plantear una condición de que al venderla yo antes del plazo legal establecido por las leyes fiscales, para no ser considerado un acto de especulación mercantil, pues voy a tener que pagar, por una parte, los costos de la generación de la escritura, pero por otra parte voy a tener que pagar impuestos sobre la renta. En cambio, si yo lo que hago es agarrar y decir, oye, dame un poder y yo con ese poder le vendo a esta persona, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que en realidad hay una compraventa. Los actos simulados surten sus efectos por la apariencia del buen derecho, ¿sí? En relación con los efectos del acto jurídico. Ahora bien, resulta que no se hizo la operación. Yo puedo optar a los 5 años y ir, oye, dame otro poder. Opción 1. Opción 2, ¿sabes qué? Esto no fue un mandato, sino fue una compraventa y por lo tanto planteo la condición de que se produzcan los efectos del contrato real y demandar. Sí, espérame. Hago una moción ahí, precisamente ahí es donde quería llegar, porque bueno, resulta que, pues no, ese ya se terminó su vigencia y por lo tanto el terreno es mío, ¿no? ¿Por qué? Por el principio ese de nemo auditur proprium turpitudinem allegans, que daría lugar a que yo puedo demandarte el otorgamiento de la forma del contrato de compraventa cuando ambos hicimos el fraude a la ley para obtener un beneficio, el que haya sido. Ahí entraría en choque con esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y es más, yo soy de la idea de que así debiera de ser y que la ley tendría que sancionar, ¿sí? Con la pérdida del bien en relación con aquella parte que fraudulenta, ¿sí? El beneficio de otra parte que también participó en esa es la bronca. El fraude, ¿no? O sea, y eso es un contrasentido que la ley llegue a premiar. En todo caso, quizás es, bueno, sí, pero a ti te voy a sancionar con otro tipo de elementos, pues inclusive desde el punto de vista fiscal, ¿no? Con pago de multas, recargos, actualizaciones, etcétera. Sí, pero sí, de entrada, sí me parece, y yo soy de la idea porque lo he sostenido a lo largo de todas estas charlas, que nadie puede hacer valer un derecho en su propia falta, que no es lícito ni moral ni ético quebrantar la ley para beneficiarse de ese quebranto de la ley.
Sí, coincidir. Aquí la cuestión es otra vez si lo ponen de excepción o no de excepción, porque vamos a pasar al siguiente punto. Pedrito, creo que tienes la mano levantada. Sí. Aquí tengo una duda, se me hizo una duda tremenda, porque tengo, ahorita lo que dijo Gus, con respecto a la situación de simulación, yo tengo un cliente que pasó lo siguiente en este sentido. La mamá muere, supuestamente le deja un testamento, pero ese testamento no se perfecciona, y le deja un poder. En este caso, un poder para el hermano, el hijo mayor, y para que se haga la venta de su terreno y le pueda dar tanto son 2 hermanos, este poder se lo da con la finalidad de que se lo dé. Sin embargo, cuando ya van a perfeccionar la compraventa, ¿verdad? No lo puede realizar a cabo porque pues nada más tiene el poder y no tiene toda la situación. Sí tiene la posesión, sí tiene todo lo relativo en este caso, a la inscripción del terreno, pero no está el nombre del hijo, en este caso del mayor, simplemente tiene el poder y hace una simulación de tratarlo de vender. Aquí es donde ya me cae la duda, porque ya es un fraude, ya hay un fraude ahí, o ¿qué pudiéramos hacer en ese sentido? Porque darle encauzamiento. Aquí estoy yo con esa duda, con esa incertidumbre. Y ahorita que se está dando la simulación, pues eso aduce precisamente los efectos conforme al artículo 1673 del Código Civil del Estado de Guanajuato, ¿no? Bueno, aquí yo planteé lo siguiente. En primer lugar, me agrada mucho cómo se pronuncia el Código de Comercio cuando dice las convenciones ilícitas no generan acción alguna. Eso me parece que debe ser un principio básico en cualquier tipo de codificación de carácter adjetiva. ¿Sí? Los actos ilícitos no te pueden dar derecho a ejercer el derecho de acción. Ahora bien, lo mismo pasa, la comisión de delito no te permite ser generador de acción. No puedes cometer un delito para beneficiarte y poder hacer una demanda por el producto de ese delito. Para el caso de que hubiese un fraude de naturaleza penal. En cuanto a que esta persona no pudo llevar a cabo la compraventa, bueno, aquí plantearíamos lo siguiente. Respecto del testamento, recordemos lo que ya hemos dicho. El testamento es un acto jurídico solemne y en consecuencia requiere para su perfeccionamiento de todas las formalidades que la ley exige, de tal manera que de no darse así, el acto es inexistente y por lo tanto está afectado de manera absoluta y no sirve de nada. Entonces, yo puedo llegar y hacer mi testamento ante 20 testigos, grabarlo en video, dejarlo por escrito, ponerle mi huella dactilar, firmarlo con mi sangre. Si no lo elaboro, mi manifestación de voluntad en los términos en que la ley dice, no hay testamento, hay cualquier otra cosa, menos testamento. ¿Sí? En cuanto a que la situación de que si otorgó un poder, recordemos otra, el mandato se extingue con la muerte. Por tanto, si al momento de fallecer el mandante no había hecho gestiones de compraventa, porque lo que sí se extingue con la muerte, pero el mandatario está obligado a continuar aquellos procesos en los que ya se hubiese encaminado el mandatario, ¿sí? Y que ya estén encaminados. Ahora, si no se pudo realizar, ¿qué es lo que va a pasar? Que las cosas se retrotraen al estado que se encontraban y entonces ese bien cae nuevamente en el patrimonio de la de cuyos y tendrá que transmitirse por vía de sucesión, en este caso
legítima o intestamentaria, dado que mencionas que no hubo testamento. Esa sería mi respuesta, Pedro. No, muy excelente. Muchas gracias porque ahorita me vino el conflicto de lo que dijo Gus con lo que tú estás diciendo, y esa situación se me vino ahorita porque es un conflicto que ahorita real tengo con un cliente. Okay. Muchas gracias. Bueno, decíamos entonces, los simuladores, sus causavientes o acreedores no pueden oponer la excepción contra terceros de buena fe. Interpretado a contrario sensu por lo que comentaba ahorita Gustavo, ¿sí? Ok, no se puede oponer la simulación contra terceros. Luego entonces sí se puede entre ellos. Yo digo que no, porque ambos son partícipes del fraude, ¿sí? Y evidentemente que respecto de terceros que hubiesen adquirido sobre el acto aparente, pues no hay forma de que estos puedan ahora repetir y llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo, pensemos el caso que decíamos, a ver, yo soy Mr. Harris de American Citizen. Quiero comprar una casa en la playa, me voy allí a esta zona que tienen ahí muy privilegiada, la reserva de Siancán, ¿sí? Y quiero comprar una casa que está a 20 metros de donde rompen las olas en la costa. Y entonces le digo yo a Pedro, Puc, ¿sabes qué? Compra la casa, ponla a tu nombre, pero la casa es mía. ¿Sí? Y Pedro se pasa de vivo y a la vuelta de 2 años vende la casa, porque él aparece en el registro público como legítimo propietario. Yo no puedo demandar a ese tercero la nulidad del acto jurídico y se le dice, ¿sabes qué? Pedro no era el dueño soy yo. ¿Por qué? Porque el acto era simulado. Y entonces, si ese tercero adquirió de buena fe a partir del acto aparente, yo no puedo defenderme de esa situación diciendo que el acto era simulado y que entonces no hay una transmisión hacia ese tercero. ¿Sí? Y en esta condición también viene esa situación. Cuando la simulación tiene por objeto violar una ley prohibitiva, que en este caso queda prohibido que los extranjeros adquieran dentro de estos límites, ¿no? O de interés público, la nulidad será absoluta. Entonces, ¿qué es el planteamiento aquí? Que yo como extranjero tendré que tendré que recibir lo que yo pagué por ese bien y tendré que restituir la propiedad a quien era su propietario original, ¿no? También hay una serie de condiciones en las que se puede simular el fraude desde otro tipo de aspecto, bueno, pero también no nos dejará mentir porque el anterior gobernador del estado de Quintana Roo pues llegó a vender reservas territoriales a sus familiares, a socios comerciales, a algunos políticos, por precios sumamente irrisorios, en el cual pues la simulación está no en el acto jurídico, sino en el precio, ¿no? O sea, yo te vendo y pensemos que es muy probable que haya planteado una condición de esa naturaleza, ¿no? Es, a ver, yo te voy a vender o voy a facilitar que se te venda donde tú le vas a pagar al Estado un predio de qué reserva territorial en 1,000 pesos el metro cuadrado, cuando su valor real es de 20,000 pesos el metro cuadrado. De cual manera que a mí me vas a entregar por fuera 19,000 pesos por metro cuadrado, pero al Estado solamente le vas a enterar 1,000 pesos. ¿Sí?
en ese contexto, bueno, pues hay la comisión inclusive de un delito, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido habrá una condición de nulidad absoluta y creo que se están planteando este tipo de cuestiones de reversión precisamente a través de las nulidades. Otro caso que también fue muy famoso en Quintana Roo es aquellos juicios laborales simulados, en el cual una persona llegaba y aparentemente demandaba a un empresario, o sea, el dueño de un bar, ¿sí? Ya se había investigado, pues, y supuestamente reclamaba prestaciones de que él trabajaba en el bar, que trabajaba 8 horas extras diarias, que nunca le pagaron, que su sueldo era de 50,000 pesos diarios, etc. De tal manera que lo que se hacía era que se simulaba el emplazamiento de esta persona, evidentemente esta persona nunca comparecía y terminaban embargando el bien y esa persona se daba cuenta de la de la condición de la demanda laboral cuando ya era desalojado, pero aquí operaban en la situación de que había transmisión a terceros de derechos litigiosos. Y entonces esto es, yo soy de buena fe, yo adquirí derechos litigiosos y pues de repente llegas, ¿sabes qué? Desalójame porque esto ya es mío, ¿no? Inclusive con pérdida de libros del registro público de la propiedad, fue todo un desastre, pero aquí detrás hay un delito y por lo tanto creo que esto plantearía esta condición de poder exigir la nulidad absoluta. ¿Quiénes pueden pedir la nulidad del acto jurídico simulado? Por una parte el Ministerio Público, la Hacienda Pública y aquella persona que acredite haber sido perjudicado con el acto jurídico simulado. Y finalmente es los actos ilícitos, los delitos, ¿sí? No pueden ser generadores de una acción, un fraude, un robo, inclusive el despojo hecho a través de delito. No corre la prescripción, sino hasta que se subsana la condición delictiva. Entonces, si yo llego y saco a Lupita de su casa por la fuerza de las armas, y luego después de 20 años llego y digo, oye, ¿sabes qué? Vengo a reclamar la prescripción positiva, pues no, Lupita me puede poner la excepción de que la prescripción no corrió por haber sido producto de un delito, el acto posesorio, y esto tiene como consecuencia la teoría del fruto del árbol envenenado, o lo que es lo mismo, aquello que nace viciado, pues de inicio vicioso es, non potes convalecere. ¿Qué significa esto? Los actos ilícitos no pueden purgarse por el simple paso del tiempo. Entonces, y que todas las cosas que sean consecuencia directa e inmediata, de acuerdo al principio de causalidad, la causa de la causa es causa de lo causado, o causa causae causaties, ¿sí? Es que transmiten su vicio a todos los actos que sean consecuencia directa e inmediata del acto jurídico viciado y por lo tanto son anulables. Entonces, comentaba en este aspecto, tanto los delitos civiles como los delitos penales, el delito entendido en el sentido del derecho romano, pues no son generadores de acción alguna y que en este sentido también la condición, porque esto luego muchos clientes plantean es que ya lo demandé, ya, comillas, penalmente, ¿no? Y me tiene que pagar la reparación del daño. Bueno, a ver, tú puedes plantear tu denuncia penal, tu querella, tu acusación,
Y eso puede seguir un camino completamente distinto del juicio civil, ¿sí? Y entonces puedes demandar la responsabilidad civil, que va a ser independiente de lo que pueda determinarse en el aspecto penal, porque luego a veces dice, es que voy a pagar con cárcel. No, no vas a pagar con cárcel. Puede haber una pena privativa de libertad, pero eso no te exime de que yo te pueda demandar por la vía civil la condición de los daños y perjuicios que hubieses ocasionado por tu conducta ilícita. Pues esto es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Lupita, adelante. A ver, volviendo un poco a la cuestión de los extranjeros cuando se simula la adquisición de bienes en la franja fronteriza o en las playas, ¿no? 100 kilómetros dentro de la franja fronteriza y 50 en las playas, si mal no recuerdo. Ahí más bien hay una incapacidad de goce de los extranjeros. ¿Sería una nulidad o es una inexistencia? Y entiendo, pues, ya habíamos platicado sobre las diferencias, pero sería más bien un acto inexistente, ¿no? Por falta de capacidad. Sí, en este caso, por eso, bueno, como ya habíamos planteado que el tratamiento iba a ser indistinto, el 1674 te da la respuesta. Hay una ley prohibitiva. Así es. Por lo tanto, si violas una ley prohibitiva, la nulidad es absoluta, ¿sí? Yo creo que coincido contigo que desde el punto de vista teórico es inexistente, ¿sí? Porque el objeto respecto de esa persona en particular estaría fuera del comercio. No hay una incapacidad de adquirir respecto específicamente de esa persona. ¿Sí? Okay. Porque sería lo mismo, por ejemplo, los que comercian con opiáceos. Bueno, los opiáceos están prohibidos, ¿sí? Pero si tú eres farmacéutica y obtienes los permisos, pues entonces está la permisibilidad del Estado para que tú, en tu caso, tú lo puedas comerciar. Y si a ti, por ejemplo, la empresa china que te manda el opio, la que está en Afganistán, no te respeta la entrega, pues tú sí puedes demandar ante un tribunal el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese acto de comercio con opiáceos. Que, por ejemplo, yo no podría porque yo no estaría legitimado para poderlo hacer porque carezco de la autorización del Estado para llevar a cabo esa condición. Y nada más un último comentario. O sea, realmente el planteamiento de estas simulaciones, pues, es como el filo de la navaja, ¿no? O sea, que hay gente que plantea el simular un acto pretendiendo obtener un beneficio, pero puede ser que en ese punto luego se traduzca en un perjuicio, ¿no? Por ejemplo, cuando se simula que vendes una venta a un menor precio para evitar el pago de impuestos y luego sufres la evicción, pues no tienes la posibilidad de demandar para que te reembolsen el pago del precio en el que tú vendiste o la pérdida, pues, que se te resalza en esa medida, ¿no? Si fue, por ejemplo, ese tipo de cosas. O se simula la transmisión de la propiedad de un bien y, por ejemplo, el aparente propietario muere o se ubica en una situación en donde sus acreedores constituyen gravámenes siendo de buena fe, etcétera, pues entonces quien está abajo, de quien está ferro, pues es el que sufre realmente el perjuicio. Sí, así es. O sea, digo, al final de cuentas en el pecado lleva la penitencia, ¿no? O sea, si se plantean esta cuestión porque la simulación tiene que ser necesariamente dolosa. No hay la posibilidad de que haya una simulación culposa, ¿sí? Porque si la simulación fuera culposa, entonces estarías en el error. Así es. ¿Sí? No en una intención fraudulenta de querer llevar a cabo un acto que no es, ¿sí?
Ok. Sí, de acuerdo. Vale. ¿Alguna otra cosa más? Sí, Tocaito, adelante. Sí, eso que hablaban de, por ejemplo, cuando en realidad es una compraventa y para evitar el pago de los impuestos, hay un embargo porque en el registro público de la propiedad sigue siendo el titular el vendedor. Sí me pasó en alguna ocasión con algún cliente que le hicieron el poder, pero ante el registro público de la propiedad su vendedor seguía siendo propietario y pues lo embargaron por el hecho de pretender evadir el pago de los impuestos, pues perdió el inmueble. Sí, bueno, mucha gente se la juega así, digo, porque la verdad encontramos muchos casos de este tipo de poderes. Pero es obvio que si algún cliente te dice, oiga, y si hacemos esto, pues yo le advierto cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, y qué riesgos está corriendo. Usted decidirá si lo asume o no, porque también la verdad es que muchas veces vienen los clientes pretendiendo que nosotros tomemos decisiones por ellos, ¿sí? Cuando la única cuestión que yo les digo es, ¿saben qué? Estos son los escenarios, usted tome su decisión porque es su patrimonio, no el mío. Sí. Bien. Pues eso, sería todo.